días comparecemos Pablo y Jarillo, Pablo y Pablo. Pablo y Pablo, para, bueno, para daros cuenta de una acción que tiene que ver con 4 ideas. Mira, además nos viene muy bien hoy. Con transparencia, ¿vale? Con transparencia en el mundo del fútbol, con capacidad de negociación de este gobierno y con buena gestión de este gobierno para que haya una mayor inversión en los barrios. Todo eso se consigue haciendo bien las cosas. Y no es que, ya que no nos echan muchas flores, aunque hacemos muy bien las cosas, pues ya nos las echamos nosotros. Quiero decir, al final lo que os voy a plantear es una cosa que lleva 10 años sin cerrar y que hemos cerrado nosotros hace unos días, ¿vale? Y que vamos a ultimarla. ¿De qué estoy hablando? Para que os pongáis, para que veáis de qué va, os doy primero el titular y es, en el año 2006, el pleno del ayuntamiento, en el que no estábamos ninguno de nosotros, incluso la formación política a la que pertenecemos criticó mucho esa operación, hizo una recalificación de estas duras a favor del Real Zaragoza para sanear las cuentas del Real Zaragoza, facilitándole que las oficinas que estaban calificadas como espacio deportivo se hicieran 76 viviendas, ¿no? Fue aquello de, pues te recalifica las oficinas y además se justificó con una operación de refinanciación del club. Una operación que acabó como el Rosario de la Aurora, que acabó pues incrementando precisamente ese ciclo digamos especulativo que tenía el club, con Agapito a la cabeza y con cada vez más problemas, es decir, que demostró que aquello no sirvió para nada. Y toda esa operación de esa recalificación se justificó en la entrega de un local, que se decía un local para la ciudad, en ese mismo edificio entre de 200-250 metros. Esto generó nada más y nada menos que una modificación de plan general, la modificación número 27 de plan general. Y esa modificación se hizo pues para hacer eso, ¿vale? Se recalificó para facilitar esas viviendas. La calle, ya sabes dónde hablo, entre Eduardo Ibarra, Luis Bermejo y Asini Palacios, bueno, las oficinas, ¿no? Los tenéis en la cabeza. La cuestión es que desde el año 2006, que se aprobó definitivamente, hasta ahora, el local desapareció. ¿Qué quiero decir cuando desapareció? Pues que no fue incluido en el acuerdo definitivo de modificación de plan general. Al no ser incluido en el acuerdo definitivo, pues no quedaba más que un compromiso vago, incierto, de entrega de ese local. Una comparecencia en concreto de Agapito diciendo que lo entregaría en su momento. Bueno, el tiempo pasó. Al no estar en la modificación de plan incluido como una carga urbanística, no tuvo acceso al registro de la propiedad. Sabéis que no estaba, o sea, de esa finca no estaba grabada con una carga que diga pero este edificio tendrá que entregar 250, un local de entre 200 y 250 metros, no se decía dónde, si delante, detrás, a un lado, qué características, no estaba concretado, al Ayuntamiento de Zaragoza. La siguiente escena de todo esto ocurre año 2006, ocurre en el año 2016, 10 años después, cuando nosotros asumimos el gobierno y cuando empezamos a buscar este local. Empezamos a buscar qué ha pasado con ello, porque recordábamos esta prescripción y descubrimos que hay una licencia que se tiene que tramitar para la construcción de 76 viviendas. En este momento ya no del Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva, sino que ya ha pasado a una sociedad, a un banco en este caso, a Ibercaja, mediante una sociedad suya que se llama Cerro Murillo. Bien. Todavía se complica más, porque ya el titular ya no es el mismo, es otro. Y la protección que te da el registro de la propiedad frente a terceros, ¿sabéis lo que es, no? Pues tú vas al registro de la propiedad, ves que hay una carga y dices, bueno, yo compro con esa carga, pero no está en el registro de la propiedad, con lo cual es más difícil que haya esa propiedad frente a terceros, con lo cual la cosa se complica más. Si os acordáis, en la última gerencia del año, de diciembre, os tuve que dar una medio explicación, la di entera, pero os dije, he retirado la licencia la tengo que dar, no hay ningún problema, pero bueno, vamos a intentar como asegurarnos que ese local aparece, está bien, o sea, digamos, lo utilizamos pues como, bueno, sabíamos que la licencia debía quedarla, además, insisto, no estaba incluido en el acuerdo como una carga urbanística, sí en los antecedentes, es decir, era dudoso, y emprendemos, ya la habíamos emprendido, pero emprendemos una negociación con la propiedad, que en este caso es Ibercaja. ¿Para qué? Para hacer que, de alguna forma, siendo conscientes de lo difícil y de la posición de debilidad que tenía el gobierno, el ayuntamiento,
porque no se habían hecho las cosas con todo como se deberían haber hecho, y siendo conscientes de esa debilidad, pues emprender una negociación para llegar a un buen resultado. Siendo conscientes de que quizás lo más fácil, lo más difícil era, más que ahora, intentar introducir un local en una futura edificio, que además ese edificio pues no estaba contemplado como tal, que no estaba identificado, es decir, que eso se complicaba mucho, pues le planteamos a Ibercaja que viéramos cómo lo solucionábamos de una manera o de otra, monetarizándolo, buscando alguna otra propiedad o lo que fuera. Y en esto que interviene también Zaragoza Vivienda, y aquí interviene Pablo Híjar, planteando una solución, yo creo que muy aceptable y muy conveniente, para que luego se explicara, sobre unos locales en Parque Goya. Estos locales que son propiedad de Ibercaja, de la misma propiedad, Cerro Murillo, en realidad es el doble de metros, son 400 en concreto, os digo los datos. Del local de que estábamos hablando, de ese local que tenía que ir a cambio de la Romareda, eran entre 200 y 250 metros. Aquí hablaremos de dos locales, uno de 203,58 y otro de 210,42. Pasamos de 200 a 400. Como la ubicación es diferente, bueno, pues la valoración es equivalente, como poco es equivalente. Y sobre todo tiene otra ventaja, aparte de la función social que explicará Pablo, es que ya están construidos, que uno de ellos está en uso, porque ahora mismo uno de ellos es la actual biblioteca municipal del Patronato de Artes Escénicas y Bibliotecas del Ayuntamiento, y nos lo está alquilando Ibercaja, con lo cual ahorraremos alquileres, y además el otro ya está para ponerse en marcha, ¿vale? Con todo esto, digamos, de un entramado jurídico y político complejo, yo creo que conseguimos tres efectos. Uno, que el local se hizo carne, se haga carne, es decir, que consigamos efectivamente eso para el patrimonio municipal, que es importante, que cerremos un ciclo de 10 años, pues de algo que empezó además políticamente muy controvertido, y que lo cerremos además consiguiendo un equipamiento para el barrio, y además que consigamos unos ahorros ya de 60.000, hemos calculado unos 60.000 euros directos. ¿Por qué? Porque el acuerdo con Ibercaja incluye que, aunque nos hemos dejado 3 meses, o sea, fijaos lo rápido que ha sido esto, en diciembre lo retiramos, hemos concedido la licencia ya, o sea, dentro del acuerdo es que concedíamos la licencia. Una parte de ese acuerdo es que nosotros concedíamos la licencia cuando estuviera firmado el protocolo. Ya está firmado el protocolo con Ibercaja, ¿vale? Ya hay el compromiso concreto, ya está entregada la licencia para las 76 viviendas, y ese protocolo lo que dice es que en 3 meses tiene que haber el cambio de ese hipotético aprovechamiento urbanístico por esos locales. Pero que, aunque no se ha dado, porque eso tardará esos 3 meses en hacer esa tramitación, desde el 1 de enero se dejan de cobrar alquileres al Ayuntamiento de Zaragoza, ya, como prueba de buena voluntad, digamos, dentro del acuerdo. Por lo tanto, y resumo, conseguimos que esos 200 metros cuadrados de una recalificación, que era lo que se le daba a la ciudad, que yo creo que era insuficiente y que era una recalificación a la carta para apoyar un club, de las cosas que ya no hay que hacer, también hay que decir, con la anterior directiva del Real Zaragoza, hoy ya se convierten en 400 metros en Parque Goya para un equipamiento comunitario y para una biblioteca que ya está en funcionamiento, con unos ahorros mínimos de 60.000 euros, que son los alquileres que ya se dejan de pagar, y además con una capacidad de negociación importante con el club, con Ibercaja, con todo el entramado, y hemos deshecho un embrollo jurídico-político importante. ¿Para qué? Pues ahora os cuenta Pablo que aparte de la biblioteca hay más proyecto. Bueno, es un proyecto que ya conoceréis algunos, porque ya lo explicamos mediante nota de prensa, y bueno, como sabéis, soy presidente del distrito, Aztur Rey Fernando, donde está enclavado Parque Goya. Además soy vecino del barrio, con lo cual me lo conozco bastante bien. Es el más viejo de los nuevos barrios de Zaragoza, pero eso no ha evitado pues, que, como otros barrios nuevos, pues hay una carencia evidente de equipamientos municipales. Es un barrio pues, que tiene miles de habitantes, que carece, por ejemplo, de un centro cívico, o que carece de una casa de juventud, o que carece de otros servicios fundamentales, ya no tanto para la vida seguramente diaria o más perentoria. Tenemos centros de salud, tenemos colegios, tenemos institutos, pero no hay un tejido que pueda permitir dar vida
comunitaria al barrio y sobre todo al sector de juventud, porque demográficamente Parque Goya, como decía, era uno de los viejos nuevos barrios, con lo cual los chavales de nuestros barrios empiezan a tener ya una edad considerable, es decir, tenemos ya un buen pico de adolescentes en nuestros barrios sin unos servicios municipales adecuados ni instalaciones deportivas, más allá de potreros, instalaciones deportivas elementales, que de eso vamos servidos en nuestro barrio. De ahí nace un proceso que es un libro en blanco que hay que escribir durante este 2017 con el tejido social y asociativo del barrio. Ya se celebró en diciembre una asamblea en la que participó prácticamente todas las asociaciones del barrio. Participaron también AMPAs y direcciones de los colegios y de los institutos del barrio en un proyecto, como decía, no vamos con una idea preconcebida, sino que simplemente plantea el ayuntamiento 3 líneas o 3 ejes de actuación en este proyecto comunitario, que serían, por un lado, un proyecto comunitario dirigido a la juventud y en la creación de un espacio, no una casa de juventud, sino un espacio distinto, seguramente buscando la autogestión e implicación directa de los jóvenes y de las jóvenes de nuestro barrio en la gestión y planificación de las actividades que allí se hacen, porque creemos que es el mejor camino para implicar a los jóvenes del barrio. Por otro lado, una dinamización social y apoyo social a los numerosos problemas de todo tipo que tiene nuestro barrio, como tienen otros barrios de la ciudad. Pues hay un importante, por ejemplo, volumen ahora de vivienda de alquiler social, que además ha crecido desde que estamos en el gobierno en casi 200 viviendas en nuestro barrio, que también necesita de un mayor apoyo, de un mayor seguimiento, de una mayor implicación de la administración local. Y por otro lado, la dinamización comunitaria en un sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Incluso yendo a temas recreativos, temas de ocio y cuestiones que en estos barrios nuevos hasta ahora, como os decía, pues es complicado, o si ha funcionado gracias a la autogestión e implicación directa de los vecinos y de las vecinas del barrio. Como sabéis, o los que lo conozcáis, Parque Goya es un barrio donde los vecinos y las vecinas hemos demostrado en distintas ocasiones nuestra capacidad de resolver las carencias que tenemos. Ahí está, por ejemplo, la Casa del Barrio, que es un proyecto autogestionado por la Asociación de Vecinos de Parque Goya, que bueno, hace es como una especie de centro, ¿no? Vecinal, donde se pueden hacer talleres, actividades. Otro ejemplo, por ejemplo, es la pista de BMX que tenemos, que es una cesión que se hace el ayuntamiento a la asociación también, y que los padres y madres construyen este espacio y lo mantienen, aunque este año seguramente haremos una reforma, pero eso lo dejo para otro día, para otras informaciones. Y podría citar un montón de ejemplos que nos hizo pensar que era un buen momento para implicar a todo ese tejido que sabemos que se implica y poner en marcha este proyecto. Como decía, es un libro en blanco, no queremos ir con un proyecto ya diseñado, aunque sí que tenemos claros, como os decía, esos 3 ejes, con un peso fundamental, como os decía, del trabajo hacia la juventud de nuestro barrio. Y sin más, bueno, pues decir que hay bastante ilusión en el barrio ante este equipamiento, porque es verdad que pues, tenemos muy pocos, que es un local que está en una zona privilegiada del barrio, que es la Plaza de la Poesía, donde tenemos el centro de salud, está la biblioteca, también tenemos una frutería, una tienda de bicis, pero ahora contaremos con un centro comunitario que yo creo que va a hacer, bueno, pues que esa zona del barrio tenga pues una buena oferta de servicios para los barrios. Además es un lugar donde habitualmente se hacen celebraciones o fiestas populares en este barrio. Y sin más, eso es todo de momento. Es un proyecto que lo empezamos sin prisa, como os decía, nos vamos a dar todo este año para que en el 2018 podamos tener una propuesta realizada desde el barrio que podamos incluir en los presupuestos del año 2018. Pero el primer paso era el conseguir un local, un espacio físico, mientras los vecinos, y ahí me incluyo ya no como ayuntamiento, sino como vecino del barrio, seguimos reclamando al ayuntamiento que algún día tengamos un centro cívico, que algún día tengamos más servicios. Pero como sabemos que eso es complicado y que antes hay otros barrios como Rosales del Canal que van a disfrutar seguramente del arreglo del llamado edificio de Remar, bueno, pues sabemos las prioridades que hay y nos parecía que este paso era un paso muy, muy interesante, ¿no? Y eso es todo. Si queréis una precisión, estos locales vienen, ¿os acordáis cuando la Expo se constituyó una sociedad que se llamaba Vivir Zaragoza, que era 50% ayuntamiento, 50% Ibercaja, ayuntamiento a través de Zaragoza Vivienda?
Y esa tenía en su poder 191 viviendas, Eso. que ahora que eran VPO de alquiler, que tenían más de 60 viviendas vacías cuando nosotros llegamos al gobierno, que ahora ya no quedan 60 viviendas vacías, quedan muchas menos, y que ahora es un alquiler social. Entonces, en el acuerdo lo que hicimos era, el ayuntamiento nos quedábamos las viviendas porque nos parecía mucho más interesante, más con la situación que tenemos en cuanto a problemática de vivienda, y Cerro Murillo, que es la sociedad inmobiliaria de Ibercaja, se quedaba los locales y los garajes. Eso, porque hubo que disolverla. ¿Os acordáis en la pasada legislatura que las sociedades de segundo grado, la ley de bases, nos obligó a disolverlas? Por lo tanto, Vivir Zaragoza, que era de segundo grado, en la que eran dos sociedades matrices, se tuvo que disolver y partir todo eso. Las viviendas a un lado, los locales a otro. Y entonces ahora recuperamos esos locales. Para que tengáis ya toda la foto. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, físicamente lo que hace es que el ayuntamiento habrá que generar un expediente patrimonial. Ahora es un protocolo de intenciones porque no nos daba tiempo a hacerlo tan rápido como queríamos, ¿no? En el cual el Ibercaja cede gratuitamente al ayuntamiento sus dos locales y a cambio el ayuntamiento renuncia al aprovechamiento, a la carga urbanística expectante que tenía, a la hipótesis de esa carga de 250 metros. No será permuta de cosa presente, porque no existe. Una cosa es una renuncia y otra cosa es, pero será un expediente patrimonial en el que dirá que hay equilibrio. Hay una valoración económica que dice que son equilibradas las dos cosas. En los 60.000 euros de ahorros viene de lo siguiente, y es que son unos cálculos que más o menos me he hecho. Aparte de la ganancia que supone tener el edificio, es que hoy tenemos uno de los locales, el más pequeño, alquilado a 1.054 euros para este año que habría que pagar. Y bueno, a ver, calculamos que pues, en el mejor de los casos, si concedemos la licencia sobre esas 72 viviendas, identificáramos unos locales, los pusiéramos en funcionamiento, es decir, no podríamos tenerlos en posesión como hasta dentro de 2 años, como mínimo, ¿no? Bueno, pues si calculamos que ya los tenemos hoy, que hoy ya tenemos 2 locales reales, y extrapolamos cuál es esa cifra, son los 1.054 euros que pagamos al mes por 12 meses, 12.648, en el año siguiente eran 1.070 por 12, 12.800, es decir, de uno de los locales nos ahorramos 30.000 y del otro, pues hacemos un cálculo aproximado, serían otros 30.000. Por eso digo que la operación ya tiene unos ahorros de 60.000 euros, que es mucho poco. Lo más importante es que ya tienes a tu disposición algo concreto. Y sobre todo que lo otro era como pájaro volando, no, como 100... Ya no sé cómo era. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Yo no sé si eran 250 metros volando y ahora son 400 en mano. Eso. Sí, son como 24.000 más IVA 30 y otros 30.000 si hacemos un cálculo. Si tuviéramos que alquilar ese otro local, claro. Te ahorras el local del centro comunitario. Nos ahorramos una cifra de unos 200.000 euros solo de lo que supondría la compra de ese local. Sí. Ese local está valorado, porque nosotros teníamos ya conversaciones por otro lado y luego surge esta opción. Y esos locales, ambos, estaban valorados en total en 400.000 euros en precio de venta, ¿vale? Entonces esta operación permite, aparte del ahorro de los alquileres, en términos absolutos, hace posible un proyecto que iba a ser muy complicado el realizarlo a tocateja de manera en corto plazo. Y ahora lo bueno es que vamos a tener esos locales disponibles ya para poder ir acondicionándolos con idea que en el 2018 podamos tirar para adelante con el proyecto comunitario. Y luego además este local es muy atractivo por una cuestión, y es que si el día de mañana en Parque Goya puede suceder, y espero que suceda algún día, que tengamos un centro cívico que pueda ser sede de todos estos servicios, este local está justo anexo a la biblioteca, que como no sé si la conocéis, es una biblioteca muy pequeñita, que ni siquiera seguramente cumple con los estándares sería más como una sala de lectura, y está justo al lado. Entonces es un local que siempre va a tener un aprovechamiento municipal. En el caso de que tuviéramos más equipamientos en el barrio, ese local anexo se podría incorporar a la biblioteca y tener una biblioteca más grande en el barrio, más adecuada y con más espacio. Pues, si la conocéis, es una biblioteca muy mágica, que está muy bien y es bastante moderna, pero es verdad que es pequeñita, ¿no? Si la comparas con las bibliotecas de otros barrios.
Sí, se dio el 30 de diciembre, me parece que se dio. Sí, faltarán los trámites, pero digamos ya el último trámite para construir esas viviendas se da. Que como sabéis, las licencias son actos reglados, que cuando la retiré, pues dije que, bueno, pues la retiraba pero poco, es decir, bueno, pues que estaba claro que en algún momento lo teníamos que dar, pero eso evidentemente sirvió como parte de la negociación. Sí, sí, para las 76 viviendas esas. Sí. Bueno, Vale, muy bien. muchas gracias. Gracias. Luego no os perdáis una rueda de prensa muy interesante con el fútbol femenino, ¿vale?